Hola amigos, buenos días. Este es, digamos, el vídeo de continuación al vídeo anterior, que era ¿qué es el moquillo en los perros? Pues tan importante como saber qué es el moquillo en los perros, debéis conocer primero cómo se transmite el virus. Esto es muy importante porque esto nos ayudará luego a prevenir la enfermedad. ¿Qué factores van a hacer que un perro sea más fácilmente contagiable, es decir, que con mayor facilidad tenga la enfermedad? Y luego en este vídeo vamos a responder también a una pregunta que hacéis muchísimas veces, y es ¿cuánto tiempo pasa desde que mi perro entra en contacto con el virus a que manifiesta la enfermedad? ¿De acuerdo? Todo eso en este vídeo. Y ya sabéis que, como os lo he dicho en el vídeo anterior y los diré en todos los vídeos de esta serie, aquí en la base, donde pone mostrar más, encontraréis todos los vídeos de esta colección. El objetivo que tenemos con esto es que tengáis un acceso rápido y completo en un idioma o en un lenguaje que entendáis todos perfectamente, sin utilizar o utilizando los mínimos tecnicismos veterinarios posibles, porque aquí lo que me interesa a mí es que lo sepáis todo. Vamos a intentar, y vais a tener toda mi ayuda, os voy a llevar de la mano para que lo sepáis todo de la enfermedad y saquemos adelante al máximo número posible de perritos. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos el vídeo. Básicamente, el virus del moquillo se va a transmitir por vía aerógena. Esto quiere decir por aerosol. El virus del moquillo, como ya explicaremos más en el siguiente vídeo de cómo lo podéis eliminar de vuestra casa, es un virus muy poco resistente en el medio ambiente. Es facilísimo de cargárselo uno. Y tan fácil es, a diferencia, por ejemplo, del virus del parvo. El virus del parvo dura años, pero el virus del moquillo dura solo unas horas en el medio ambiente. Es muy facilito de cargárselo, simplemente con lejía, como explicaremos. Pero esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque cuando se transmite de un perro infectado a otro por vía aerógena, por vía nasal, necesita que vaya en suspensión de unas gotitas de agua. Esas gotitas que a lo mejor vosotros no veis, pero que todos al momento de hablar, al momento de respirar, exhalamos, expiramos esas gotitas. Pues en esas gotitas es donde va el virus. Por lo tanto, cuando un perro se acerca a otro a una distancia prudencial de 7-8 metros, que es a la distancia donde pueden volar estas gotitas, lo sabréis también por la enfermedad del COVID, todas esas rayas de mantenga la distancia de seguridad, pues es el virus del coronavirus respiratorio humano, es muy similar a su transmisión al virus del moquillo. Pero en el virus del moquillo también hay otras vías, no tan importantes como la vía aerógena, pero son otras vías que también debéis conocer. Y son básicamente la saliva, no deja de ser un líquido, las heces, es decir, cuando el perro se acerca a oler, no quiere decir que es que no tuvo contacto con otro perro, pero olió las heces de otro perro que a lo mejor había defecado 1 hora o 2 horas antes en ese lugar. Y la orina. La clásica manía que tienen los perros de acercarse a oler una pared, un perro que haya recién orinado, es perfectamente factible que el pipí esté contaminado todavía con virus moquillo. Y en los cachorros, además, es muy importante que se da la vía transplacentaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente y claramente que si la madre es portadora de la enfermedad, aunque no tenga síntomas, puede a través de la placenta contaminaros al cachorro. Simplemente eso. ¿Vale? Pero que sepáis que la vía más importante es la vía aerógena. ¿Qué factores nos van a predisponer a que un animal padezca la enfermedad? Pues el primer factor es casi siempre la edad. La enfermedad se va a dar con mucha más frecuencia en cachorrines de hasta 6 meses. Lógicamente. Oye, yo tengo un cachorro de 1 año que también le dio. Lógicamente, también se da. Pero es más fácil en los cachorros cuanto más jóvenes. Cuando no están vacunados es mucho más fácil, aunque veremos que hemos hecho un vídeo exclusivamente para explicaros esos casos donde se da el moquillo en animales vacunados, porque también se puede dar. Digamos que la vacuna
como os explicaré en ese vídeo, no va a ser una seguridad al 100%. Y otros dos factores que son importantísimos es cachorrines que no, por ejemplo, no hayan bebido bien el calostro, que es decir, la primera leche que produce la madre, que es muy rica en anticuerpos. Si un cachorro no ha mamado lo suficiente durante al mínimo 2-3 semanas, ese cachorro va a ser más candidato a que tenga un moquillo. Y luego está el estrés. Y me diréis, bueno, ¿y el estrés? ¿Qué estrés tiene un cachorro? Pues desde el que haya comido poco, es decir, un estrés alimentario, condiciones de mala higiene que se dan en muchos criaderos, hacinamiento, cuando hay muchos cachorros de golpe en un espacio reducido, hay animales que se estresan, es normal porque entre los perros siempre hay una jerarquía y veremos que el animal que está más abajo de la jerarquía es el más candidato a tener moquillo. Y por último, como os comentaba, una pregunta muy frecuente que hacéis, y además es lógico que se haga esta pregunta, es ¿cuánto tiempo pasa desde que mi perro se ha olido un pipí, ha estado con otro perro? ¿Cuánto tiempo pasa desde que ha entrado el virus hasta que manifiesta la enfermedad? A este periodo en veterinaria se le llama periodo de incubación. Como las gallinas, la incubación, pues tiene que estar 21 días, pues no, aquí no es tanto, es otro tiempo. El periodo de incubación del moquillo puede llegar a ser de hasta 2 semanas, pero en la práctica, eso es lo que dicen todos los libros de veterinaria y demás y tal y cual, eso está muy bien, pero el virus evoluciona más rápido que los libros, digo yo. Y en la práctica estamos viendo que desde que el animal se contamina del virus, es decir, desde que el virus entra y se empieza a multiplicar aquí, normalmente entra aquí y se multiplica aquí en los ganglios de retrofaríngeos, desde que entra en el animal a que el animal empieza a tener los primeros síntomas, que explicaré ahora en el vídeo que sigue, el vídeo que viene creo que se llama ¿cómo podéis saber si vuestro perro tiene moquillo? Pues desde que entra el virus hasta que se empiezan a dar esos síntomas pueden pasar entre 3 a 6 días como máximo, no es necesario más. Y ahora sí, como ya os decía, aquí tenéis, no sé si es aquí o aquí, siempre me hago lío, me dicen que señale uno a otro y luego al final me hago siempre lío. Aquí, vídeo fundamental en este grupo de lecciones, ¿cómo podéis saber si vuestro perro tiene moquillo? ¿De acuerdo? Esto es básico, muy importante, muy importante, ¿de acuerdo? Por cierto, y si tenéis más dudas, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los vídeos que están relacionados, es decir, todos los vídeos de este mini cursillo, mix, o lo llamemos, ya, aún no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero ya lo llamaremos. Venga, cuidaros mucho, y a vuestro perro también. Hasta luego.